Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico. En este verano hemos estado haciendo diferentes entrevistas a protagonistas de la cultura, sobre todo del mundo cultural que produce música, produce trabajo que nos posiciona a Puerto Rico en cualquier parte del mundo. Y hoy vamos a hablar con uno de esos protagonistas de la escena de la guitarra clásica puertorriqueña, Hermelindo Ruiz Mestre, del barrio Perchas de San Sebastián. Hermelindo es una de esas figuras jóvenes del país que hemos entrevistado al inicio de nuestro proyecto en Bonita Radio. Y hoy tiene mucha historia para contarnos después que terminara su doctorado en Yale University en Estados Unidos. Gracias, Hermelindo, por seguir a Bonita Radio y estar con nosotros una vez más. Encantado de saludarles y estar con ustedes a conversar. Hermelindo, yo quisiera hacer una breve introducción de lo que en aquel momento era importante para ti, que estabas en tu doctorado, estabas saliendo públicamente a identificarte como esa figura de un estudiante de la escuela pública puertorriqueña. Hoy se conmemora el 25 de julio de 1952, cuando hubo una constitución en Puerto Rico que precisamente desarrolló todo el concepto y la política pública sobre la educación puertorriqueña. Tú eres producto de la escuela pública. Yo quisiera que nos dieras una introducción de ese proceso, de aquel momento en que estuvimos hablando inicialmente, cuando estabas saliendo públicamente a decir quién tú eras y a participar de las diferentes actividades, incluso fuera del país, en relación a esa educación formal que tuviste en la escuela pública, pero que se desarrolla y se complementa con la educación musical que recibiste también del sistema público de enseñanza. Sí, bueno, para dar un poquito de contexto, Carmen se refiere a que hace como 10 años hicimos un programa parecido, ¿verdad? Donde estuvimos hablando. En ese momento yo recién terminaba de terminar mis estudios en la universidad, pero como dice Carmen, ¿verdad? Yo sí estudié en las escuelas públicas de San Sebastián, hice toda mi escuela en los barrios Mirabales, Calabazas, luego en el pueblo de San Sebastián, escuela pública. Luego la guitarra me emocionó de tal forma, o sea, me vivía tan obsesionado con la música, que me fui a hacer mi bachillerato en música al Conservatorio de Música de Puerto Rico, que antes estaba en Atorrey. Entonces, educación pública, o sea, una universidad del sistema público de Puerto Rico. Uh-huh. Y esa preparación en el conservatorio fue tan buena y mi obsesión también era tan grande que luego me becan para ir a estudiar a la Universidad de Yale, la universidad en Connecticut, que es conocida como una de las universidades más ricas del planeta. Uh-huh. Y entonces pues pude llegar ahí, ¿verdad? Gracias a esa trayectoria que traía en la escuela pública. Y es gracioso porque en ese momento que hablaba con Carmen, estaba terminando mis estudios. Y a partir de allí entonces, ya podremos hablar los detalles, pero me fui entonces por el mundo y ya ahora tengo otras inquietudes, ¿verdad? He podido estar en 16 países desde aquel entonces.
increíble, Melindo, porque yo recuerdo haber tenido casi el mismo interés que tuve en esta ocasión para entrevistarte nuevamente, y era precisamente cómo tú habías desarrollado una carrera en términos educativos que te había llevado y te había expuesto a una universidad, como tú dices, una de las universidades más importantes de Estados Unidos y del mundo entero, que también es una universidad rica y que tiene diferentes proyectos educativos importantes, sobre todo también en la música. Tú has ido a 16 países, has representado a Puerto Rico desde ese proyecto de la cultura guitarrista clásica, tú eres un compositor igualmente. ¿Cómo desarrollas la ejecución del instrumento con tu proyecto de producir música y construir partituras para después traerlas a tu esfuerzo público con la guitarra? Si la pregunta es cómo lo hago, realmente es durmiendo bien poquito. Ahora mismo, anoche llegué a las 6 de la mañana, descansé y ya estamos en entrevista. Pero para los que nos escuchen, yo creo que lo interesante es que yo me dedico totalmente al arte, ¿verdad? Yo soy músico, compositor, me dedico a la guitarra, tengo mi guitarra por aquí, la tengo por aquí, pero como se pueden imaginar, cada área de mi vida, ¿verdad? Como compositor, como guitarrista, gestionando, ¿verdad?, los viajes y todo eso toma mucho tiempo. Y lo que hago es dormir poquito y tratar uno, ¿verdad?, de estar en buena sintonía, estar uno positivo para aprovechar y disfrutarse el proceso. ¿Qué tú dirías ha sido la experiencia más importante en estos 10 años en que nuestros internautas, de hecho, son bien diferentes en este momento a los que atendíamos en aquel momento, que éramos unos cuantos o 4 gatos, como decimos, y ahora pues hemos tenido hasta 13 millones el año pasado? ¿Qué tú dirías que ha sido lo más importante en ese esfuerzo de estos 10 años? Obviamente tú estás viviendo de tu música y eso supone, como tú dices, que duermas poco porque tienes que esforzarte para buscar lugares donde te puedan contratar, etcétera. ¿Qué ha sido lo más importante en ese esfuerzo de estos 10 años? Creo que lo más importante ha sido la educación y me gustaría ponerlo en contexto. Uh-huh. Yo vengo de un sitio sencillo en San Sebastián. Mis papás son agricultores. Entonces, ahora mismo me estoy preparando para ir para Europa un mes completo. Entonces, pues lo que estoy haciendo ahora requería un montón de conocimiento que no necesariamente tenía cuando yo chiquito, ¿verdad? Que aprendía a coger café, ¿verdad? Las cosas que se hacen en la finca. A cortar plátano, oye, esta mañana acabo de llegar a Puerto Rico y me comí una alcapurria hecha aquí en la finca con los guineos de la finca. Entonces yo diría lo más importante ha sido definitivamente la educación, ¿verdad? Esa capacidad que tenemos de aprender, y he visto cómo cada vez que me preparo más, se abren más puertas, puedo, ¿verdad? También incluso hasta disfrutarme la vida mejor cuando voy entendiendo, aprendiendo de todo en la vida. Así que para mí la educación. La educación que has recibido, y la has recibido además de en Puerto Rico, obviamente la Universidad de Yale, tú dirías que tus viajes son un proyecto también de educación, porque haces contacto con músicos, productores, compositores, guitarristas clásicos como tú. Eso también es un esfuerzo de comunicación. ¿Qué se aprende? ¿Qué aprendes tú después de haber estudiado formalmente con esa experiencia de los demás músicos? Fíjate, a las personas que nos están escuchando de Bonita Radio, que yo sé que tienes tus seguidores, esto lo comparto, ojalá, ¿verdad?, para que nos ayude a todos. Uh-huh. Pero a mí la educación, lo que pasa es que desde chiquitito tenía una curiosidad por aprender. Entonces, ¿qué aprendo? ¿Con quién aprendo? Es que yo desde chiquitito siempre tenía esa curiosidad, que un día me llevaron en la finca a sembrar, pues aprendí a sembrar y me dio curiosidad, ¿cómo hago esto? Luego aprendí a tocar la guitarra, traté de buscar un buen maestro, ¿verdad? Y traté de juntarme con otros músicos, con otras personas que pudiese aprender a tocar la guitarra. Luego me pasó algo bien gracioso, que es que los maestros de música me decían, mira, esto es un acorde. Uh-huh. Y yo cogía y yo me inventaba mi propio acorde. O sea, yo me empecé a crear desde chiquitito porque eso era bien natural. Yo pienso, Carmen, que eso que yo tenía, lo único que yo puedo pensar que puede ser diferente era como una curiosidad
innata que me va llevando, ¿verdad?, a las cosas que quiero. Y me gustaría decirle a la audiencia, que sé que la gente te aprecia mucho, que yo pienso que la curiosidad uno la puede cultivar, no es algo que sea extraordinario, ni que sea, ¿verdad?, como que no es nada. Yo sí tenía mucha curiosidad y eso entonces me va llevando, ¿verdad?, por diferentes caminos de la música, que definitivamente no es fácil, pero es más fácil si conoces hacia dónde vas, si te vas dejando guiar, ¿verdad?, por personas que han pasado por el proceso. Yo siempre que hablo de guitarra clásica, hablo del maestro Cordero. Me parece que Cordero es uno de los grandes exponentes de nuestra expresión cultural de lo clásico, como habíamos conversado tú y yo, que escribió su propia ópera de mucha importancia en ese mundo de lo clásico. ¿Qué significa el maestro Cordero para Hermelindo Ruiz? Wow, qué bonita pregunta, te agradezco, Carmen, porque el maestro Ernesto Cordero es un compositor puertorriqueño y para mí es como un símbolo de todo lo que debemos ser, ¿verdad?, uno como personas, porque él primero es un gran profesional, es uno de los grandes compositores de Puerto Rico. Para los que no le conocen su trabajo, yo acabo de hacer una entrevista con el maestro Ernesto Cordero, que va a salir en las redes en unos meses, pero él es uno de los grandes compositores de la música sinfónica en Puerto Rico. Se le ocurrió un día coger el cuatro puertorriqueño y ponerlo como instrumento solista al lado de una orquesta sinfónica, por ejemplo. Eso es uno de sus trabajos. Así que a nivel profesional, ¿verdad?, es el símbolo de yo como músico lo que quisiera hacer. Yo quisiera ser como el maestro Ernesto Cordero. De igual forma, a nivel personal, sé que todo el mundo habla bien de él en Puerto Rico. Es una persona que ha sido ejemplar, que ha ayudado a la isla de Puerto Rico y que también nos ha representado mucho a nivel internacional. Y eso a mí me gusta, ¿verdad?, porque es un poquito por donde va mi carrera, tratar de poner en el mapa dónde queda Puerto Rico y llevarlo a otros países, ¿verdad?, para que nos conozcan. Con una expresión que Puerto Rico ha producido muchos músicos clásicos, orquesta sinfónica de primer orden, que ha sido discutido a través de todo el escenario latinoamericano, Estados Unidos y los continentes, pero que es puntual en términos de cuál es tu relación con el instrumento y cuál ha sido tu crecimiento con el instrumento de la guitarra clásica. Conversábamos también de desde dónde y cómo te deslumbró en un momento dado la guitarra, y fue tu padre el que te dijo, vamos ayúdame en la finca y vamos a ver si compramos el instrumento. Como ese ejemplo que también parte de la curiosidad desde niño, y tú hablas de la curiosidad que tienes, que insistes en tener ahora mismo para sumar en esa educación que tienes cuando te expones a diferentes exponentes de la música y llegas a cualquier país. ¿Dónde tú dirías que de ese cúmulo de países que has visitado en 10 años ha estado el mayor o lo más que ha resultado para ti positivo de ese esfuerzo de educación musical? ¿En dónde? ¿En qué país? Y si puedes mencionar algún exponente o contacto que lo haya logrado en ti ese proceso. Yo diría que el país, o sea, yo me crecí en San Sebastián, Puerto Rico, me fui a San Juan, o sea que conozco Puerto Rico. Luego fui a Estados Unidos a estudiar. Sin embargo, el primer país fuera que no, y entonces Estados Unidos para mí es muy conocido porque me fui a los 20 años a vivir, ¿verdad?, a Estados Unidos. Claro. Pero el país que yo diría que tiene el impacto más grande para mí ha sido España. Y es por varias razones, más que musicales, son razones personales, pero fue el primer país donde me invitaron a tocar fuera de, ¿verdad?, del continente de Estados Unidos. Y entonces España, recuerdo cuando llegué jovencito, asustado, porque España es la tierra de la guitarra. Entonces siempre quería como que dar lo máximo, y es gracioso porque estamos grabando esto julio 2023 y ahora mismo me encuentro, la semana que viene viajo a Europa y el destino final es España. Voy a estar un mes en España
Entonces España ha sido ese país con el que he crecido mucho. Por ejemplo, en España estudié en el Conservatorio de Sevilla, que fueron unos estudios que hice aparte por 6 meses con el gran maestro cubano Leo Brauer. Uh-huh. En todo el sistema de la música cubana, Leo Brauer es una de las figuras más grandes, uh-huh. Y España fue ese país que me dio esa oportunidad de estudiar con este gran maestro. Ahora mismo estoy en contacto, estoy trabajando con el maestro David del Puerto. He conocido muchos guitarristas. Recientemente tuvimos en Puerto Rico de España a Samuel Diz, un querido amigo. Pero hay algo importante, Carmen, que yo estudié la música clásica. Me fui para Estados Unidos, me fui para España. Sin embargo, para mí no hay diferencias entre lo que es clásico, lo que es la música popular. Yo nací en Puerto Rico expresándome con la música. O sea, es como hablar. Cuando uno habla un idioma, tú hablas el idioma. Claro. Entonces, sí les quiero compartir a la audiencia que aunque sí he estudiado la música clásica, creo que como puertorriqueños, ¿verdad?, tenemos unas tradiciones de la música general de las que tenemos que estar muy orgullosos, porque yo voy a España y comparto los ritmos, las formas de expresar las melodías. Somos un mundo musical muy grande. Puerto Rico también, el Puerto Rico caribeño. Por ejemplo, en la música, ¿cuántas cosas no compartimos con Cuba como músicos? Uh-huh. Luego, como músicos, con la música latinoamericana. A mí me encanta la música de toda Latinoamérica y he tenido el privilegio, creo que he estado como en 9 o 10 países de toda Latinoamérica, quizás más. Y cuando voy por Latinoamérica es como casi como voy bebiendo del agua, ¿verdad?, de esa música latina nuestra, que yo al final la uso para la música clásica, pero si me escucharas tocar en mi casa, yo toco la música popular, toco el jazz, toco todo, porque para mí es la expresión de la música, y nací en una de las islas con una de esas expresiones más maravillosas. O sea, Puerto Rico es música y eso lo reconoce el mundo completo, ¿verdad?, con una variedad de artistas muy diversos, incluso entre ellos los comerciales, ¿verdad? Hoy día hay muchos artistas muy famosos. Así que quería hacer esa distinción también de la música popular, porque es que me gusta y claro, creo que es parte de nuestra identidad. Cuando tú hablas de Samuel Diz, que de hecho le voy a enviar al señor director una foto de Samuel Diz, a ver si lo podemos tener, me parece que es bien, lo podemos tener en imagen, porque me parece que evoca mucho la figura física de Daniel Diz, de Samuel Diz, de la manera en que él se representa a sí mismo con la guitarra. ¿Qué te parece que es lo más importante de Samuel Diz desde el punto de vista de tu contacto con él como persona que has aprendido, guitarrista importante para ti desde España? Yo creo que lo más importante es que uno de los músicos más curiosos también y completos que conozco a nivel, ¿verdad? Tiene su área de musicología, es un virtuoso de la música, se conecta con la música, pero como estamos aquí, a mí me encanta este tipo de entrevistas porque uno puede entrar un poquito más en detalles. Claro. Y hay varias anécdotas muy, muy interesantes, Carmen, que te puedo compartir de mi colaboración con el maestro Samuel Diz. La primera de ellas es que yo nací en San Sebastián. El maestro me decía, pon el acorde así, con la mano así, y yo, como tenía creatividad y curiosidad, cogía la mano y la viraba al inverso y trataba de probar a ver qué pasaba cuando viraba la mano. Por eso me convertí en compositor, porque el maestro me decía, pon la mano así, y yo la cambiaba así. Entonces, una de las cosas más bonitas con Samuel Diz fue que a través del internet, fíjate, compartimos a través de algún chat en el internet, nos conocimos, y él se interesó en mis partituras cuando yo tenía como 17, 18 años. O sea, él fue el primero que llevó a Europa mis partituras. La foto que están viendo en la imagen, ya lo pueden ver, ¿verdad? La entrega del maestro, queridísimo maestro y también amigo Samuel, cómo se entrega en esa, ¿verdad? En ese momento. Él está tocando ahí la guitarra, una copia o la misma guitarra que tocó Federico García Lorca. Wow.
no sé si esto, creo que sí, esto es de la televisión. Esa es una de las guitarras, la guitarra que se conserva de Federico García Lorca. Entonces una persona con una curiosidad, ¿verdad? De Federico García Lorca fue, ¿verdad?, un poeta español, de ir hacia la poesía, ir hacia la historia, reinterpretar la música desde muchos ángulos. Y uno de esos ángulos que él escogió desde jovencito fue el de tocar la música puertorriqueña. ¿Por qué? Porque le gustó mis partituras y creo que yo tenía como 19 años, 20, cogió una pieza mía y la tocó por toda Europa. Éramos ambos bien jovencitos. Y desde ahí entonces, cuando él empieza a tocar mi música, nos hacemos, ¿verdad?, íntimos amigos, al nivel que entonces creo que hemos tocado como en 8 o 9 ciudades del planeta, grabamos juntos danzas puertorriqueñas, grabamos juntos en Barcelona música española, así que anécdotas tengo un montón y sobre todo mucha admiración también, ¿verdad?, por el maestro Samuel Diz. Cuando tú hablas de un ejemplar, la guitarra de Federico García Lorca, ¿tienes alguna idea de cómo llegó a las manos de Samuel Diz? Ahí lo mismo, creo que el tema de esta charla va a ser la curiosidad. Yo sé que él es un curioso, y le encanta meterse por todas las esquinas de donde puede en lo que está haciendo. Él estudiaba la generación del 27, una generación de poetas en España, y es especialista en ese tema. Entonces, entiendo que fue a través de un museo que fue la Casa de Lorca, que en algún momento él dio con esta guitarra y decidió grabar un disco en la cama de Lorca, con la guitarra de Lorca. Oh, wow. Sí, entiendo que esa imagen está en este documental, que ahora van a ver específicamente la mano del maestro con la guitarra, pero sí, la imagen está en ese documental reportaje que le hizo el periódico El País a Diz. Interesantísima la anécdota, y sí, me encantaría, voy a buscar un poco de información a ver cómo llegó a la guitarra, y definitivamente tiene que haber sido, y me imagino que es en calidad de préstamo, porque no la puede haber comprado. No, sí. Exacto, eso es en calidad de préstamo. Que la familia, no la familia, sino el museo de Federico García Lorca. Claro. Sí, tú sabes que hay una cosa con el maestro Samuel Diz que también es curiosa. Llevamos colaborando, creo que van como 9 años de colaboración, 8 años, ahora mismo ni la matemática ni me sale bien, más, creo que son más de 10 años. Entonces, pero él estuvo en Puerto Rico reciente. Y entonces, para la audiencia que es de Puerto Rico, fíjense qué interesante, estamos mostrando una imagen de un guitarrista español de Galicia, que en el sur de España graba un disco con ¿verdad?, en el cuarto de Federico García Lorca. Eso es lo que él hace allá en España. Ahora hay que contar que él hacía en Puerto Rico el mes pasado, ¿verdad? Entonces, y ahí tengo varios detalles, pero a través de Samuel, tengo una historia increíble que me pasó el año pasado. Yo fui a visitar a Samuel y estábamos en Galicia, que él vive en Galicia, y estábamos allí, yo estaba descansando, me cogí unos días para descansar con él, y él me dice, tráete una libreta para que hagas apuntes, te voy a llevar algo que quiero que veas, algo importante sobre Puerto Rico. Y yo dije, wow, ¿qué será lo que me va a decir? Me llevó, junto a una amiga, su compañera, fuimos a ver los restos de San Telmo, un personaje de la época medieval, del año 1100 algo. Él me lleva a varios sitios donde este personaje de la época medieval española había estado. Y al final me dice, ¿tú sabes qué? Aparentemente, la pintura más antigua de San Telmo con un barco marinero, la más antigua de todas, se encuentra en San Juan, Puerto Rico, y fue descubierta bastante reciente cuando se hizo la renovación para los que son de Puerto Rico en el viejo San Juan, de la iglesia San José. De la iglesia San José, exactamente. ¿Qué pasa? Yo estoy en Galicia, conozco a Samuel de hace 10 años. Yo sé las inquietudes de él y las locuras de él de estar tocando con la guitarra de Lorca, esas locuras, ¿verdad?, que nos gustan a los artistas, que nos emocionan. Y cuando él me habla
de una pintura hecha en Puerto Rico, aparentemente en el año 1500. Yo dije, yo necesito descubrir esto, yo necesito que no me lo cuente otra persona, necesito ir a ver esa pintura. Y lo que pasó fue entonces que le escribí una pieza a esa pintura que ha sido un éxito. La presentamos con mucho éxito en San Juan, en Ponce, y estoy próximo a hacer una grabación. Lo que decidí fue, para llamar la atención en Puerto Rico de esta pintura, posiblemente puede ser del año 1532 al 34. Así que estamos hablando de varios años. Debe ser una de las primeras pinturas que se conservan del arte colonial en toda América. O sea, en toda América, no existe, en Latinoamérica o en Estados Unidos no existen pinturas más antiguas como esta, de un arte, ¿verdad?, más europeo, más colonial. Y entonces lo que hice fue escribir una pieza, y él estuvo ahora conmigo en Puerto Rico, de la misma forma que en España toca la guitarra Lorca. En Puerto Rico estaba celebrando esta pintura puertorriqueña, ¿verdad?, la identidad de Puerto Rico a través de esta pintura. Increíble. La historia de él haber tocado con la guitarra de Lorca me parece fascinante, y de hecho creo que le envié al señor director, y la tenemos en pantalla, esa guitarra en la cama de Lorca. Me parece espectacular y realmente una sorpresa de esta entrevista, porque no pensaba que íbamos a llegar hasta aquí. Yo quiero ir ahora a un proyecto. Oye, disculpe que me interrumpe, sí, Carmen, pero sí, para los que estén interesados y ¿verdad? Quieran escuchar esta grabación, pueden buscar a través de todas las plataformas digitales. Él se llama Samuel Diz. Y Diz se escribe D-I-Z. Z, exacto. Y pueden escuchar las grabaciones hechas en la cama y con la guitarra de Lorca. Sí, no, es genial, es genial. Y de hecho, me parece, volvemos, una sorpresa, una súper buena sorpresa de esta entrevista. Pero yo quisiera que vayamos ahora a un proyecto que creo que fue lo que te llevó a tener ahora mismo un gran esfuerzo de comunicación en línea o clases en línea de guitarra para cualquier persona que quiera aprender, aprendices o realmente personas que ya tengan algún conocimiento en la guitarra. Y es lo que hiciste en Cleveland, Ohio, que me parece una historia fascinante también, porque trabajas de alguna manera se interesaron en Cleveland, Ohio, en que hicieras un proyecto con niños y niñas allí, en esa ciudad, en Ohio, a partir del huracán María y lo que has pasado, que el país se ha vaciado de puertorriqueños y puertorriqueñas que han ido hacia Estados Unidos por las condiciones en que se encuentra el país. ¿Cómo fue ese proyecto y qué produjo para ti ese esfuerzo de Cleveland? Te voy a contestar, Carmen, te voy a contestar, pero quiero tomar un minuto para que se rían la audiencia de lo que es la vida de un artista que se dedica a la música y todas estas historias que se van provocando, porque cuando entremos ahora en los detalles, ahorita le contaba de la guitarra de Lorca con Samuel, luego la pintura de Puerto Rico, ahora nos vamos a otro tema bien diferente, así que me da mucha alegría, ¿verdad? Y agradezco mucho el espacio de que la gente pueda ver, ¿verdad?, cuáles son las inquietudes de un artista en el año 2023, porque esta que les voy a contar creo que es interesante, pero me gustaría, ¿verdad?, que hacer referencia a lo importante que es el internet también, ¿verdad?, para conocer la vida y que le agradezco a Bonita Radio y a Carmen también el espacio, ¿verdad? Pero el proyecto que estás hablando es esto que tengo en mis manos. Es un libro que acabo de publicar. Voy a estar promocionándolo por muchos meses porque es un proyecto que tiene muchas partes. La primera parte tiene que ver, como mencionas, con el huracán María, con lo que es Puerto Rico. Y les voy a contar. Un día yo estoy aquí en San Sebastián, recibo un email del Cleveland Classical Guitar Society, que es una organización muy importante para la guitarra en todo Estados Unidos, es reconocida en todo Estados Unidos. Y me dicen, oye, es que tenemos un problema. Estamos recibiendo un montón de jovencitos de la gente que se está yendo de Puerto Rico, ¿verdad? Son familias que llegan a Cleveland y cuando llegan a Cleveland empiezan a estudiar la guitarra clásica
y no se sienten identificados con la música que le estamos enseñando, la música de Europa o la música, ¿verdad?, de la música clásica. Uh-huh. Entonces, eso tiene, cuando yo recibí ese email, yo me emocioné mucho por varias razones. La primera es, como dice Carmen Enid, que hay una realidad de la isla de Puerto Rico, y mira qué bonito que está la foto ahí de este proyecto, de cuando lo estrenamos. Sí. Pero hay una realidad de Puerto Rico, y es que a partir del huracán María, con el tema de la deuda, con el tema de las presiones económicas, con el tema de la tecnología que está cambiando tantas cosas a nivel profesional, pues ¿qué está pasando? Que la isla se nos está vaciando, y esta gente básicamente me contrató para que yo escribiera una serie de piezas inspiradas en la tradición de Puerto Rico. Para ir bastante rápido, yo escribí esas piezas y fue muy bonito, ¿verdad? Tratar de pensar un niño principiante, cómo empezaría tocando la guitarra con ritmos de Puerto Rico. Es música inspirada, son composiciones mías, pero yo utilizo inspiración de la música puertorriqueña. Esa fue la primera parte. La segunda parte son las imágenes que estamos viendo, uh-huh, que fue que entonces ellos me llevaron a Cleveland e hicimos una presentación con todas las obras que habíamos escrito. Si miran las imágenes, ahí son niños. En esas imágenes están algunos de los maestros también, pero ahí hay niños de 8, 9 años tocando estas piececitas, ¿verdad?, que yo escribí a través de este proyecto. Y ese día, el verano pasado, uh-huh, yo me di cuenta que esto era un proyecto, ¿verdad?, que quería un poquito llevarlo un poquito más allá, sacarlo del concepto que ellos me pidieron, que era simplemente, ¿verdad?, unas piezas para principiantes, y tratar entonces de hacer un libro que pudiese ser como una forma de cualquier amigo mío que quiera aprender a tocar la guitarra clásica en el estilo que yo toco y que no sabe nada de guitarra, pues poder ayudarles a través de un curso online a que pueda tocar, ¿verdad?, esas piececitas de inspiración de Puerto Rico. De hecho, la portada es una, ajá, foto en Survival Beach en Aguadilla. En Aguadilla, exacto. Eso te iba a decir, que eso me tenía cara de... Porque aunque fue pedido por Cleveland, el libro que presento final es una forma mía de tratar de presentarle a cualquier persona, ¿verdad?, que no conoce mucho de guitarra, básicamente cualquier principiante, y que quiera aprender el estilo de la guitarra clásica, que es muy peculiar. ¿En qué etapa estás en ese proyecto? ¿Has tenido muchos estudiantes o vas a empezar ahora a promoverlo? Pues básicamente la foto que mostraste fue el verano pasado, donde, ajá, presentamos en público. Ese día yo me di cuenta que lo que había escrito, ¿verdad?, eran piezas bonitas que funcionaban, porque a veces uno como creador, uh-huh, puede tener ideas, pero una cosa es la idea y la otra es la realidad. Entonces ese día yo sí comprobé que eran piezas que le gustaron a los músicos, ¿verdad?, a los niños. A partir de ahí me dediqué entonces a escribir el libro. El libro me gusta que sea, yo soy bien perfeccionista, quizás demasiado, quise hacer que todos los detalles fueran muy especiales. Cuando yo, jovencito, yo leía los libros de música y yo decía, me encantaría que el autor de este libro me pudiese hablar un poquito de qué es el libro, de qué, ¿verdad?, detalles que a uno le da curiosidad cuando va estudiando cualquier libro, así sea de cualquier rama. Entonces, por ejemplo, el libro trae unos códigos de barra, okay, donde la persona que compra el libro puede acceder a una cantidad de información del curso. ¿Dónde está el proyecto ahora mismo? Lo lanzamos en enero. Hicimos un grupo control de poquitas personas porque queríamos asegurarnos de que el proceso, de que todos los websites, de que todo quedara bien. O sea, las personas que están interesadas, que sepan, ¿verdad?, que esto es el producto de un trabajo responsable que hemos trabajado por años. Julio era la fecha que yo sabía desde el principio que íbamos a promocionar en grande. Entonces ahora mismo el viaje que voy a Europa es totalmente a promocionar este libro. Entonces, okay, para los que estén interesados, si usted busca mi página musicavital.com, usted se puede registrar musicavital.com y va a poder ver mis viajes. Voy para Italia, voy para España, y en esos viajes segurísimo les voy a hablar de mi libro, que es un librito, ¿verdad?, que si usted conoce a alguien, que si usted tiene un sobrino,
si usted conoce a algún primo, alguien que quiera aprender, que le gusta la guitarra, y es de Puerto Rico, yo creo que es un librito, ¿verdad?, que le puede aportar. Pero el momento que estoy ahora mismo es literal un mes de promociones a tratar de decirle al mundo lo que ha sido un trabajo. Ahora mismo llevo 2 años completos dedicados a este proyecto. Claro, y tienes ahí que... Así que es un trabajo de muchas partes y ahora quiero, ¿verdad?, explicarle a la gente qué pasó durante esos 2 años y que entiendan mejor el proceso. Claro, y ha sido un trabajo con personas que están ligadas al mundo de la producción digital, que es importante. O sea, has tenido colaboradores, has tenido una flautista, entiendo que también ha sido colaboradora contigo en el esfuerzo. O sea, que claro también que sí. incluye diferentes personas. Sí. Yo creo que esa fue una de las lecciones que debí haber aprendido antes en mi vida. Y es que la vida, hay que colaborar, hay que hacer el trabajo, ¿verdad? Es bien importante, uno solo no va a llegar ¿verdad? Va a llegar hasta aquí, pero con amigos vas a llegar más lejos de lo que esta pantalla me muestra, ¿verdad?, en la imagen. Claro. El libro, la grabación, fue realizada en el estudio de Marco Sánchez, uno de los productores de la música latina en Puerto Rico. Fue grabado por Josian Feliciano, que es el productor. Me ayudó también Valeria Sosa, que es una pedagoga, ¿verdad? Es una maestra de la música puertorriqueña y una fantástica flautista. Hermelindo, voy a ir recogiendo nuestra entrevista. Primero quiero aclarar que cuando dije ópera estaba confundiendo a Ernesto Cordero con otro realmente compositor puertorriqueño que sí tiene una ópera. Cordero lo que ha hecho es precisamente preludios para diferentes intérpretes, etcétera. Pero te pregunto, si fuéramos a decir qué es lo que tú aspiras que no has logrado, eres muy joven todavía, pero que quieres que se te dé en tu carrera. Ya entraste en el mundo de la internet, que es un mundo complejo y que en Puerto Rico no se ha explotado tal y como debería explotarse en todas las profesiones, y tú entraste en esa nueva modalidad. ¿Qué de una cosa a otra, desde la educación hasta los esfuerzos de performance y de ejecuciones que haces en cualquier parte del mundo, qué dirías que quieres hacer que todavía no lo has hecho? Voy a dar un poquito de contexto para esta pregunta, para entonces responderte. Quiero compartirle a la gente. Yo tengo 35 años. Entonces estoy como que en una época que llevo desde chiquitito, desde los 8 años, obsesionado con la música. Ya van 17 años. 27. Obsesionado. Son 27. 27, mira para allá. 27 años. O sea que no, me siento en un punto que no estoy comenzando de la misma forma, si soy sincero. Si ustedes estuvieran conmigo en mi cuarto, yo me siento que estoy empezando. Yo siento que la música es tan maravillosa, hay tanto para aprender, tanto para hacer, que en la música, sinceramente, me siento un aprendiz de la expresión, del arte, ¿verdad? De la cultura, de la identidad de Puerto Rico. Me considero un estudiante de la cultura puertorriqueña y del mundo también, ¿verdad? La cultura del mundo. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Para poner en contexto que qué es lo que quiero. Pues yo quiero el resto de mi vida tratar de hacer lo que gracias a Dios se me ha dado hasta ahora, que es poder dedicarme a hacer música. Y eso tiene una parte que sí me he dado cuenta ahora a los 35 años que es muy importante. Y es que cuando chiquitito uno va estudiando porque a uno le gusta la música. Porque a mí me gusta este acorde, porque me gusta esta melodía, porque me gustó. Yo recuerdo cuando yo descubrí la música de Astor Piazzolla en Argentina. Yo dije, yo quiero aprender esto, yo quiero esto. O sea, esto es una música que yo necesito aprenderla. Sin embargo, ahora va llegando a un punto también donde me di cuenta que esas inquietudes personales uno se las va regalando a otras personas. Entonces ahora en este momento de mi vida estoy bien consciente que esta grabación no era para mí, no es para Hermelindo Ruiz. Esta grabación ojalá sea, ¿verdad?, para las personas que han confiado en darnos su tiempo en escuchar esta grabación. Sinceramente le digo que para mí poder compartir, poder interactuar con la otra gente, poder escuchar esas inquietudes que yo tengo, ¿verdad?, y cómo otras personas reaccionan a ellas, para mí ahora mismo es lo número uno.
yo creo que ya llevo 27 años que me cansé de estar buscando yo mismo, ¿verdad? En los sonidos, y eso fue importante, porque gracias a eso tengo una educación, he podido tocar conciertos, he podido viajar el mundo con la música, pero ahora mismo lo más importante es tratar de que esa ecuación de la música, cuando me expreso en el arte, se la pueda, ¿verdad? Puede hacer con generosidad a la gente que nos escucha. Y creo que por eso voy a aprovechar y me voy a promocionar aquí. Claro. Pero si usted quiere ser parte de esta travesía, utilizo la página musicavital.com como una forma de ir compartiendo emails sobre las cosas que voy viviendo. Y para mí es bien importante en este momento de mi vida, me preguntaste qué es lo que yo quiero. Me gustaría compartir lo que hago, que no sea una cosa solamente mía, ¿verdad? Que la podamos compartir y pienso que mientras más he conocido sobre la cultura de Puerto Rico, sobre nuestra historia, sobre Latinoamérica, sobre nuestra relación con Estados Unidos, sobre el mundo, más pienso que hay tantos detalles que no se nos pueden pasar por alto, ¿verdad? Que yo pienso que venimos a la vida a aprender ciertas cosas, y en la cultura y en las artes hay un mundo de engrandecerse maravillosamente, que es un mundo que está abierto a todas las personas que nos escuchan ahora mismo. Te agradezco mucho, Hermelindo, que hayas estado con nosotros y que nos compartas por dónde va tu carrera. Yo voy a seguir insistiendo en entrevistarte. Te escucho, no te escucho, o dónde estás, porque para mí es importante que estos ejemplos el país los tenga de frente. Gracias, Hermelindo, y mucho éxito en tu ruta por allá por Europa en estos días. Oye, Carmen Enit, muchísimas gracias. Y sabes qué, yo pienso también que uno como artista necesita la conversación, necesita la parte que estás haciendo también, que para el público sepa que para mí lo que está haciendo Carmen Enit, Héctor, que no vemos la cara de Héctor, pero está ayudándonos técnicamente con Bonita Radio, es bien importante para mí como artista, para los que te escuchamos. Así que gracias también por ser parte de esa ecuación. Te agradecemos. Gracias a ti. Bueno, Víctor, le cantaste el nombre a Víctor, pero no importa. Víctor está también agradecido de tus gracias. Hermelindo Ruiz ha sido alguien que hemos seguido en su carrera, un joven puertorriqueño, como dije, del barrio Perchas de San Sebastián, que estudió en la escuela pública, precisamente lo que hoy deberíamos estar mirando, por dónde va la educación puertorriqueña, qué debemos seguir promoviendo para que sea tan buena como la que ha recibido Hermelindo Ruiz y lo ha llevado a donde está hoy en el área del escenario cultural puertorriqueño. Éxito, gracias. Nos vemos en la próxima. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.